Cumplir el llamado de Dios muchas veces no es cómodo, no es sencillo para muchos de nosotros. Y no creo que lo haya sido para muchos de sus profetas ni de los héroes de la fe. Muchos tenían miedo, otros tenían coraje, no querían hacerlo, se sentían incapaces, tenían miles de pretextos. Quizá había dudas, otros sufrieron, otros fueron perseguidos por causa de hacer la voluntad de Dios. Si tú te encuentras en alguno de estos casos, te invito a que sigas viendo este video. Sean todos bienvenidos a este canal. Me da muchísimo gusto saludarles de nuevo. Mi nombre es Keila y te invito a que te suscribas y compartas si algún mensaje ha llegado a tu vida. Cuando Dios le habló a Samuel, no quería decirle a Elí el mensaje que Dios le enviaba a través de él. Tenía miedo de hacerlo porque era un mensaje muy fuerte para Elí. Sin embargo, Samuel sabía que debía hacerlo. Jonás no quería dar el mensaje a Nínive. Él sabía que tenía que hacerlo, pero tenía rabia, tenía coraje, porque era un pueblo que subyugaba al pueblo de Israel. Tenía miedo y huyó del propósito divino. Y ya sabemos lo que le pasó. Para poder cumplir la orden de Dios, tuvo que naufragar dentro del vientre de un pez. Jeremías se rehusaba a hacer lo que Dios le había mandado. Él tenía miedo también. Le dijo a Dios: a mí, Señor, soy un niño, no sé hablar. Sufrió mucha burla, aguantó ser echado en una cisterna por un tiempo. Sin embargo, esa pasión que Dios pone dentro de nosotros para que hagamos lo que es su voluntad fue más fuerte que él. De tal manera que dijo: me sedujiste, Señor, fuiste más fuerte que yo y me dejé seducir. Moisés no quería ser el enviado de Dios para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto, porque no se creía capaz, se creía que no lo iban a escuchar a causa de su tartamudez y se rehusaba a hacerlo. Gedeón se consideraba incapaz y tenía miedo de ir contra un ejército de 130,000 hombres. Sin embargo, para Dios él era un joven valiente y esforzado que con solamente 300 hombres venció un ejército de 130,000, porque no es con nuestra propia fuerza, sino es con la fuerza del Señor. Abraham tuvo que dejar su tierra, su comodidad, a sus parientes para ir a un lugar que él no conocía. Vivió en el desierto muchísimo tiempo, esperando llegar a esa tierra que Dios le había prometido y esperando ver que Dios cumpliera esa promesa. A Ezequiel Dios le dijo que su esposa se le iba a morir, como parábola de lo que sucedería al pueblo de Israel. Uno de los propósitos también era que él continuara predicando el mensaje al pueblo de Israel. A Pablo lo azotaron, lo apedrearon, lo encarcelaron muchas veces. David fue perseguido con la intención de matarlo. Noé, se burlaron de él a causa de que estuviera construyendo el arca. Hubo oprobio mientras él la construía. Esther tuvo que enfrentar la muerte de sus padres y un día tuvo que ir al palacio para ser concubina del rey. Ella no sabía si iba a llegar al trono, pero tenía una esperanza que a través de eso iba a ser liberado su pueblo. Quizá fue muy duro para ella vivir sin sus padres, pero Dios tenía un propósito específico con ella. Y así podemos encontrar muchos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres comunes y corrientes como tú y como yo, que vencieron toda clase de obstáculos para hacer la voluntad de Dios. En el capítulo 11 del libro de los Hechos se menciona a muchos hombres y mujeres que vivieron situaciones difíciles al cumplir la voluntad de Dios, confiando en que un día recibirían la recompensa. Y dice en el versículo 32 de Hebreos 11, ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas. Por la fe, estas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en su fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres
que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados y a otros les cortaron por la mitad con una sierra. A otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos, oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas y se escondieron en cuevas y en hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Me llama mucho la atención una característica que habla aquí el autor a los hebreos y dice, de los cuales el mundo no era digno. Cuán grande era la fe de ellos, que el mundo no era digno de tenerlos aquí en la tierra. Y dice que ellos no recibieron lo prometido por nosotros, para nosotros tener una esperanza más grande, que es la esperanza de vida eterna que Jesús iba a venir a traernos cuando Él viniera a morir en la cruz del Calvario. Él hizo la más grande voluntad del Padre, morir en la cruz. Fue difícil. Incluso Jesús dijo, Señor, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Como humano, a Jesús le estaba doliendo, estaba sufriendo, porque sabía la muerte con que Él iba a morir. Pero Él sabía que algo mayor le esperaba. Si tú no vas a donde Dios te envía, o si no haces lo que es su voluntad, es muy probable que Dios envíe a otro a hacer el trabajo que a ti te había enviado. Y tú nunca vas a poder llegar a la presencia de Dios y decirle, Señor, es que no quisiste usarme. Dios siempre nos está hablando para llevarnos a tomar buenas decisiones y para hacer lo que Él nos ha mandado. Dios siempre nos está hablando para darnos a conocer su voluntad y que podamos cumplir su voluntad. Dice en Job capítulo 33, versículo 14 al 18, pues Dios habla de una o de otra manera, aunque no nos damos cuenta. Dios le habla a la gente a través de sueños, en visiones nocturnas, cuando está en sueño profundo o dormidos en su lecho. En esos momentos habla con los seres humanos y cuando los corrige, ellos se atemorizan. Aparta a los hombres del mal que están haciendo y pone así una gran barrera entre el hombre y su orgullo. Y así los salva de ir al lugar de la muerte. Quiere evitar que lo destruyan. Así que si verdaderamente buscamos hacer la voluntad de Dios con corazones humildes, podemos estar seguros de 4 cosas. Primera, Dios siempre nos mostrará el camino correcto para nosotros. Segunda, cuando nos desviamos, Dios siempre redireccionará nuestra vida de regreso al camino correcto. Tercera, no estamos solos. Dios nos guía y nos enseña el camino. Y cuarta, Dios guía a los que le obedecen con amor y fidelidad. Si tú sabes que has tomado el camino equivocado o que has tomado decisiones incorrectas, busca a Dios para que Él te dirija y te redireccione. Busca las respuestas en Jesús en lugar de buscar respuestas en el mundo o en lugar de buscar las respuestas en los vicios o en las filosofías huecas o buscar respuestas en ideologías extrañas e ideas tergiversadas que solamente buscan corromper la mente del ser humano. Busca a Dios en lugar de apartarte por la vergüenza que te provoca el no haber tomado la decisión correcta. Dios siempre te está esperando con los brazos abiertos y si vienes a Él, Dios te mostrará su camino amorosamente. Él te guiará, te sustentará, te sostendrá. Y si tú te has apartado de su redil, Él te pondrá otra vez en su rebaño. Y si has venido herido, Dios te curará esas heridas. Él te fortalecerá, Él te sanará.
muy tiernamente te cuidará. Regresa al camino correcto y Dios te bendecirá en gran manera. Él te está esperando. Dios te bendiga.